Cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? ¿Qué tal? Muy buenas noches, soy la hermana Mónica Lara y les doy la bienvenida a otro estudio más de nuestro programa Estudios Bíblicos a través de nuestra página Escuela de Capacitación Bíblica Hermana Mónica Lara. Sean todos bienvenidos. Desde donde nos ven, nuestra señal llega a toda América, Europa, Australia y bueno, también todos los que nos ven aquí en la República Mexicana. Estamos transmitiendo en vivo a través del Facebook Live y también tenemos todos los estudios grabados en esta página y en YouTube, Escuela de Capacitación Bíblica Hermana Mónica Lara. Gracias a los que se conectan, a los que nos ven por primera vez, sean bienvenidos. Nos reunimos a través de este estudio todos los viernes a esta hora para conocer más de la palabra de Dios. Somos parte de la Iglesia de Jesucristo que deseamos cumplir la voluntad del Padre y queremos conocerle, queremos crecer y madurar. Y nuestro fin, nuestra meta es llegar a la estatura del varón perfecto. Cada día sometiéndonos a Dios, conociéndole más con todo el corazón, conociendo sus mandamientos y obedeciéndole para poder mostrarle cuánto le amamos. Así que gracias una vez más a los que están en este momento conectándose, perdón, pero tuvimos aquí un problema técnico. La tril. A ver, creo que ya quedó. Bueno, vamos a recordar que el viernes pasado vimos un tema. Nuestro tema se llamó inteligencia espiritual. Y hablábamos que, bueno, está de moda todas las inteligencias y a todos se le dice inteligencia, pero quien inventó la inteligencia es Dios. Y la verdadera inteligencia y la verdadera sabiduría es la que procede de Él, del Creador de todo cuanto existe. Así que cuando tenemos inteligencia espiritual, es decir, cuando nuestro coeficiente intelectual, que decíamos que no es más que un recipiente y depende de lo que le metemos es lo que damos como resultado y como fruto en la vida, pues cuando ese recipiente está conectado con Dios, que es nuestro cerebro, nuestro coeficiente, y recuerden que el alma incluye los sentimientos, las emociones, el intelecto, todos los pensamientos y la voluntad. Y cuando esto está conectado con Dios, entonces tenemos inteligencia espiritual y de ahí se deriva que podamos ser sabios, tomar las decisiones correctas, hablar de la manera correcta y dar testimonio de quién es nuestro Dios, porque quiere decir que su naturaleza está fluyendo a través de nuestro sentir, nuestro pensar. Y además los pensamientos de Dios, la mente de Cristo está siendo implantada en nuestro corazón, en nuestro cerebro, así que podemos caminar conforme a los mandamientos de Dios. Así que si no viste el estudio de la vez pasada, te recuerdo que no te lo pierdas, búscalo ahí como inteligencia espiritual. Ahora vamos a tocar un tema nuevo y todos nuestros temas están ligados porque al final Dios nos va dando... La Biblia es una y nos va dando la unidad y además va enlazando un tema con el otro. Hoy vamos a hablar de la envidia y los celos. Así es el título, envidia y celos, es el título con el que puedes ver este estudio. Y bueno, pues te sugiero que tomes notas, te sugiero que busques los contextos. Por cuestiones de tiempo yo no puedo dar todo el contexto, pero doy los versículos claves que Dios me marca y es importante que compruebes la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es la envidia? Bueno, vamos al diccionario. Dice que el diccionario nos marca aquí como que la envidia es un sentimiento o estado mental en el cual existe dolor o desdicha por no poseer uno mismo lo que tiene el otro, sea en bienes, cualidades superiores u otra clase de cosas tangibles e intangibles. Y la Real Academia de la Lengua
la ha definido como tristeza o pesar del bien ajeno. Bueno, para comenzar, vemos aquí qué es lo que siente una persona. La envidia es lo que siente una persona con referencia al bien de otro, al bien ajeno. Pero empezando, Dios nos aclara que la envidia no es un sentimiento, es un pecado, como dice el diccionario, ¿no? O sea, no es un sentimiento como el diccionario nos marca. La envidia es un pecado. ¿Y cuántas veces hemos sentido ese enojo? ¿Cuántas veces hemos sentido esa molestia porque otros tienen algo que nosotros queremos? Pero bueno, vamos a ir más allá, vamos a ir estudiando de qué se trata. Y aunque todos hemos sentido, bueno, la mayoría, ¿verdad? A lo mejor alguien por ahí no lo ha sentido, pero la mayoría hemos sentido un momento de envidia. Es muy importante que desechemos cualquier tipo de envidia de nuestro corazón. Primero, porque es un pecado, es una obra de la carne. Aquí en Gálatas 5:19 al 21 nos marca lo que son las obras de la carne. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne que son, y fíjate bien, la envidia es un pecado que hasta lo usan los comerciantes para despertar el deseo de las personas de consumir lo que ellos venden. Y lo ponen como algo gracioso, lo ponen como algo simpático, lo vemos en la televisión, en esos programas degradantes que se la pasan hablando mal y destruyendo la reputación y la carrera de los famosos. Y pues para la gente pasa desapercibido, pero es algo terrible, es algo tremendo como cualquier pecado. Y mira a qué altura lo pone Dios, porque todo el pecado destruye. Mira con qué lo compara. Dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Fíjate, está entre herejías y homicidios. Y no es que esté en grado de gravedad cada pecado. Todos están al mismo nivel. Borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y fíjate la sentencia para quien vive de esta manera, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La gente que vive con esa envidia, que practica la envidia, que no es un momento, una situación momentánea, pasajera, de que sienten esa molestia porque no tienen lo que tiene otra persona, sino que viven envidiando. Y yo creo que tú conoces, y espero que no seas una persona que envidia a los demás. Las personas envidiosas de verdad viven una vida muy triste y muy, muy terrible, porque nunca están contentos. No importa si tienen mucho o tienen poco. La persona envidiosa siempre está enojada, siempre está a disgusto, nunca se satisface porque no aprecia lo que tiene, siempre está precisamente envidiando lo que no tiene. Y quiero decirte algo, la envidia es sinónimo de celos. Los celos y la envidia son exactamente lo mismo, y ahorita vamos a ver cómo lo describe la Biblia. Y el Señor me mostraba la envidia con un ejemplo muy claro. Yo creo que todos hemos visto el moho que cae al pan cuando tiene cierto tiempo, las tortillas, algunos alimentos, cómo ese moho, ese hongo, que no es nada agradable, cómo llega y se apodera y carcome. Hasta, por ejemplo, las chamarras de piel que no han sido bien curtidas, le cae ese moho. O en las casas que son de madera, por ejemplo, se mete y empieza a carcomer en las casas o en los baños donde hay humedad. Y la envidia, los celos, son realmente ni siquiera es una semilla, es una espora con el que se transmite, que vuela, y es el origen del moho.
y es difícil quitarlo y deja manchas, y lo peor es que lo que decíamos, carcome todo lo que es suave, lo destruye, lo perfora y ya no sirve. Hay que cortar ese pedazo donde está el moho cuando queremos quitarlo. Y entonces decíamos, Dios me mostraba que la envidia es como esa espora que cae, puede caer, pero si tú la limpias no pasa nada. Pero si esa espora tiene las condiciones idóneas, se desarrolla y se apodera del corazón de las personas. ¿Qué es semejante entonces o equivalente a la humedad, que es lo que produce ese moho? La soberbia. La soberbia es el pecado que alimenta la envidia. Si esas cosas habitan y la gente las practica, entonces esa envidia se apodera de una persona y la domina, como el alcoholismo o la drogadicción, verdaderamente. Ahora, vamos a darnos cuenta, y vamos a ver aquí algunos ejemplos bíblicos, que la envidia va más allá de codiciar lo que otros tienen, porque una persona codiciosa no se fija en lo que tengan los demás o no, se fija en lo que ella quiere. Y puede pasar por encima de los demás, y no estoy diciendo que esté bien, también la codicia es un pecado. Pero la envidia es la que le desea el mal a lo que tiene la persona, a la otra persona que tiene lo que ella quiere. O sea, una persona envidiosa no se conforma con codiciar algo, un bien, una cualidad, un puesto o la simpatía o la popularidad de alguien, sino que además desea que la otra persona sufra, la que tiene ese bien que ella codicia. Por ejemplo, vamos a ver los periodistas que no son gente próspera, que no nos los imaginamos en un noticiero serio. ¿Por qué? Porque no lo lograron. ¿Qué hacen? Se juntan y forman programas donde denigran, donde destruyen la reputación, donde critican desde la forma de vestirse, la forma de hablar, ya se equivocó, ya se cayó, ya hizo, y hacen escarnio de los famosos. Ellos usan el éxito de los demás para darse a notar. Así es una persona envidiosa. Y recuerda que esos programas son el semillero del chisme, y Dios prohíbe el chisme, así que por favor no veas esa basura, porque de eso te estás llenando. Entonces, quiero repetir esto porque es muy importante. La persona envidiosa no solo codicia lo que otro tiene, sino que le desea el mal al que tiene lo que él quiere, lo que esa persona envidiosa desea. Fíjate lo que dice, voy a repetir este versículo, Proverbios 27:4, con el que iniciamos el estudio. Y dice la palabra de Dios: cruel es la ira. Sabemos que una persona iracunda es cruel y no se detiene a lastimar, a destruir a los demás, ¿verdad? Les grita, los insulta, los golpea y hasta mata a las personas. Y está aquí diciendo la palabra de Dios, se está describiendo. E impetuoso es el furor, el furioso, una persona que pierde los estribos, que es impetuosa, es impulsiva, también comete, y además termina en la cárcel o termina muerto si no controla ese furor. Pero mira cómo concluye este versículo. Mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Por la envidia se han traicionado reinos, se han destruido familias, ha habido cosas terribles. La envidia de verdad carcome al ser humano, y terriblemente dentro de las congregaciones existe mucha gente envidiosa, dispuesta a que si no pueden tener lo que la otra persona tiene, van a hacer todo para destruirla y que no goce de ese bien que Dios le dio. La envidia verdaderamente contamina y consume al que lo tiene,
y de verdad lo lleva a situaciones graves, como la locura y como el homicidio. Una mujer despechada, un hombre despechado que no tienen a la persona que ellos quieren, son capaces de destruir o de intentar destruir a esa persona. Cuidado con la gente envidiosa, ¿eh? Marcos 7 está hablando Jesús. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Marcos 7, verso 20. Pero decía, está hablando Jesucristo, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Los fariseos siempre envidiaban a Jesús por su popularidad, porque él hablaba como quien tenía autoridad, porque no podían ver ellos a alguien que realmente fuera lleno de Dios y fuera enviado por Dios. Ellos querían manipular al pueblo y querían tener todo el control religioso ahí dentro de Israel. Entonces le estaban diciendo y todo le veían, que si comía, que si no comía, que si se lavaban las manos 20 veces, que si no se las lavaban 20 veces. Y entonces Jesús les contesta, porque ellos habían hecho una tradición de que se tenían que lavar muchas veces las manos, así como esos obsesivos compulsivos que se lavan las manos y se ponen gel de alcohol todo el día. Entonces decía, le estaban reclamando que por qué sus apóstoles no hacían eso y no cumplían con esa tradición. Y Jesús, y dice aquí la palabra, pero decía Jesús que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Es lo que estamos diciendo constantemente. Lo que sale de nuestro corazón con eso nos estamos alimentando. Por eso es un veneno que corroe. Entonces, un envidioso es como si se tragara su propio veneno. Y no solo destruye a los demás, está corroyendo. Es ese moho que corroe su corazón. Y después, para quitarlo, hay que arrancar un buen pedazo alrededor para que no se siga carcomiendo. Mira lo que dice Proverbios 14:30. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. ¿Te das cuenta? Una persona apacible tiene salud, es una persona saludable. Cuando estamos metidos en estrés tenemos muchos problemas, que gastritis, que colitis, que tantas cosas. Y cuando eso se lleva a un nivel extremo, pues infartos, hipertensión arterial, gente ha quedado diabética de algún susto. Y entonces hablamos de que Jesús nos da esa paz y debemos ser apacibles. Pero la envidia, y una persona que es pacífica, que es apacible, que no está peleando con los demás, vive tranquilo y vive sano, pero la envidia es carcoma de los huesos. De verdad, las personas envidiosas se consumen su alma y empieza a deteriorar su cuerpo. Se consumen. Yo conozco algunas personas tan envidiosas, pero no soportan ver que alguien tiene, o a la persona a la que envidia no soporta ver si así haya comprado un dulce, ellos quieren ir y comprar uno más grande porque viven en función de la otra persona, entonces nunca tienen paz. Y literal, así, por eso el Señor me mostraba que era como el moho que carcome. Y mira lo que dice Job 5:2. Es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. ¿Te fijas cómo están unidos? ¿Te fijas cómo no nada más es que desean lo otro, sino se consumen por envidia? Y por eso la Biblia dice que piden pero no reciben, porque muerden de envidia, porque nada más están envidiando. No es que tengan un deseo propio de algún bien o de algún privilegio, sino que no soportan que los demás tengan algo, no soportan la felicidad ajena. Y puede ser lo que sea, puede ser
que tiene un esposo lindo, no lo soportan. Ellas quieren o ellos quieren esa vida. No soportan la prosperidad, no soportan que sean más populares, no soportan que tengan éxito en los negocios. Así que el envidioso, decíamos, se va carcomiendo por dentro, se va consumiendo poco a poco. Y no puede ni dormir elucubrando y pensando en destruir al que envidia. Y tal vez pienses, esto es exagerado, y no. Créeme que no, la Biblia lo dice. Y vamos a ver los ejemplos de a dónde lleva la envidia. Y conozco varias personas envidiosas que además criaron a sus hijos de esa manera. Y es terrible porque viven agrediendo a los que envidian, viven codiciando cosas, si son pequeñas, si son grandes. Entonces están buscando la manera de atacar a esas personas a las que envidian, de encontrarles puntos débiles. Todos tenemos puntos débiles, todos tenemos fortalezas y todos tenemos debilidades. Y están siempre tratando de ver y dar puñaladas por la espalda, agrediendo a las personas en donde más les puede doler, porque no soportan que sean felices, porque no soportan que sean bendecidos. ¿Y por qué decíamos que la soberbia es ese ambiente, es esa humedad que alimenta el moho, ¿verdad? De la envidia. ¿Por qué? Porque la soberbia es la que dice, tú te mereces todo. Tú eres el único que se merece todo. Fíjate cómo esos pensamientos entran ahí a ese corazón y da a luz a la soberbia, a la envidia. Esa soberbia que está ahí y empieza a alimentar a la envidia. También la soberbia te dice, la otra persona no merece lo que tiene. Puedes identificar, estoy segura que conoces a alguna persona, por lo menos que es envidiosa, a ese grado. Esto lo tienen en su cabeza. Y el otro pensamiento, la otra persona merece un castigo por tener lo que tú quieres. Y se constituyen ellos en el verdugo de la otra persona. Y van a estarlo atacando, y van a estar lastimando, y van a estar agrediendo para quitarle lo que tiene, pero además para que no sea feliz, para destruirlo, porque no lo soportan. Y se autonombran los verdugos de la otra persona. Y esa soberbia que le está diciendo, la otra persona merece un castigo por tener lo que tú quieres. Eso es lo que provoca cuánto daño en este planeta. Y lo hemos hablado una y otra vez. Los que han envidiado de niños una familia, en lugar de decir, bueno, voy a tener una familia hermosa, van y destruyen la vida de otros. Hay desde los que matan a la gente, ¿verdad? Porque es linda o porque es feliz o porque tienen un matrimonio bonito o porque prosperan. Pero también hay el hombre o la mujer que se casan para vengarse en el cónyuge de lo que sufrieron de niños o de jóvenes. Y entonces busca hacerle la vida imposible. O me rechazaste y ahora me voy a vengar y ahora te voy a destruir porque no hiciste lo que yo quería, porque no conseguí lo que yo quería. Y entonces pues vemos uno tras otro los ejemplos en la Biblia también, pero no solo en la Biblia. Ahorita vamos a hablar los ejemplos bíblicos, pero los vemos lo que hablamos en las noticias, en la familia. Por ahí yo sé que conoces, y en todas las familias hay gente envidiosa, terrible. Y como son envidiosos, pues no prosperan como quisieran, porque lo dice la Biblia ahí en Santiago. No prosperan, pero siempre están criticando a la persona y están con uno y hablan mal de las personas ausentes en las propias familias. Y el primo aquel es el envidioso y el que siempre está atacando al que prospera o al que es más popular o al que es más guapo. En la vida tenemos que entender que siempre hay alguien mejor que nosotros en todos los sentidos. No importa nuestros dones, nuestros talentos, nuestras habilidades o nuestras cualidades.
físicas, emocionales, intelectuales, no importa. Siempre hay alguien mejor que tú y menos favorecido que tú. Entonces, esa rivalidad que se provoca por la gente soberbia, que siempre tiene ese pensamiento, los otros no tienen derecho, yo tengo derecho a todo, yo soy el único que tiene derecho a todo, están en graves problemas. Por eso decíamos que llevan a la locura o llevan a cometer actos verdaderamente terribles. También en la congregación. Hay gente desde que envidia el cargo de servidores menores hasta el pastor. Y hacen lo que sea, a veces hasta les dividen la congregación. Empiezan lo que es el espíritu de Absalón, a envidiar el liderazgo del pastor y empiezan a dividirle a la gente y a ponerle a la gente en contra. Y como pues se juntan ahí todos los envidiosos y entonces a veces destruyen una congregación. A veces se van ellos, pero lo más terrible es cuando destruyen o la vida de un pastor, de la familia, los hijos del pastor, y hacen todo por destruir y por dañar, por corroer con ese veneno que tienen ellos. Y bueno, no se diga en el trabajo, ¿verdad? Ahí también podemos encontrar a muchos envidiosos. En la política, hablábamos que sus campañas ahora se basan en quién exhibe más errores, más fraudes, más faltas del otro candidato. Ahora no es mostrar lo bueno que yo tengo, sino lo malo que tiene el otro. Y esa solo es envidia. Y alimenta el corazón de la gente murmuradora, de la gente chismosa y de la gente envidiosa, porque se juntan todos. Todas esas obras de la carne se identifican entre sí. Ahora vamos a analizar varios ejemplos de la Biblia y como siempre el Señor nos confronta a evaluar nuestro corazón para ver si algo allí refleja este pecado. Es muy importante que nos quitemos la envidia, como todas las obras de la carne. El primero que quiero mencionar es el de los más conocidos, que es José, el soñador, ¿verdad? Dice ahí el libro de Hechos 7, verso 9, Hechos capítulo 7, versículo 9. Los patriarcas, que eran los hermanos de José, recordemos que todos los hijos de Jacob formaron cada uno una tribu, que son las 12 tribus de Israel, entonces por eso les llaman los patriarcas. Movidos por envidia, más claro ni el agua, ¿verdad? Vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, con José. Y ahí en Génesis 37, te pido por favor que leas todo el capítulo. Habla de todo lo que hicieron estos patriarcas, estos hermanitos, ¿verdad? Por la envidia, sabemos que Jacob provocó esa envidia en ellos, pero ellos pues no le pusieron freno, sino la dejaron correr libremente, especialmente Simeón, que era bastante emocional. Y empieza pues ahí a levantarse entre hermanos, ya estaban muy hartos de que José les platicara lo que Dios le daba. Algunas personas predican que José era muy arrogante y que decía, yo no veo en la Biblia que José fuera arrogante y de hecho José se somete a ser un esclavo después de que era un hijo de familia. Pero al final Dios siempre, todos tenemos algo que Dios nos va a quitar y por eso Dios permitió que él fuera y pasara esos años en una situación tan difícil, ¿no? Pero José les comentaba, ellos lo envidiaban, pero sobre todo envidiaban la relación que tenía con su padre. Y bueno, pues ahí en el verso 11 dice, y sus hermanos le tenían envidia. Cuando les cuenta sus sueños, empieza ahí empezó el problema, empezó el pecado en el corazón de ellos. Y bueno, luego dice que salieron sus hermanos ahí de viaje a pastorear las ovejas y el papá manda a José a vigilarlos para que le traiga noticias de qué hacían. Y dice el verso 18, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Estas conspiraciones familiares muchas veces no quedan, ellos hicieron todo lo posible, pero Dios salvó a José y sabemos la historia. Pero estas conspiraciones llegan hasta por una herencia.
hasta por una casa que se está cayendo. Los hermanos se pelean a muerte. De verdad, se mandan matar, se mandan hacer levantar falsos, se meten a la cárcel, se agreden entre ellos. Y esto es bien terrible. Ahorita vamos a hablar de esa rivalidad entre hermanos y cómo el Señor nos enseña a no permitirla en una familia. Porque si tú permites esto en tu casa, las cosas van a terminar mal. Y por favor, no te ciegues ni te tapes los ojos, porque eso no sirve de nada. Yo, por el trabajo que tengo, he tenido la oportunidad de hablar con muchas familias y los padres siempre salen, o la mayoría de las veces salen con que, ay, es que mis hijos son incapaces. Y entonces les dejan una casa a 5 hijos y se mueren los papás y después es una guerra absoluta y obviamente hay unos más envidiosos, unos más codiciosos que otros y empiezan los problemas terribles. Se acaba la familia. Y los padres creen que sus hijos son tan maravillosos. Un hijo que no está sometido a Dios es un hijo del diablo y va a actuar como su padre el diablo. Y cuando hay intereses de por medio, las cosas se ponen muy mal. Muy mal. Hijos que se pelean, que codician, que hasta corran a los padres de sus propias casas para quedarse con ellas, porque envidian, porque no les importa pasar sobre quien sea y porque se sienten con el derecho único de tener todo lo que desean y además se sienten que los demás no tienen ningún derecho. Así que cuidado con lo que hacemos, cuidado con fomentar esas rivalidades entre hermanos, porque no quedan las cosas pacíficas. Y como padres vamos a dar cuentas de lo que le enseñamos a nuestros hijos y de lo que les permitimos. Recuérdate del sacerdote Elí, que Dios lo que le confrontó fue precisamente que no estorbó a pecar a sus hijos. Ahora, pues a Jesús hablábamos hace un momento. Vamos a ir a Marcos 15, te pido que leas del 6 al 13, yo voy a leer a partir del 9. Jesús, siendo Dios, dice que no le conocieron como Dios, ¿verdad? Y no le glorificaron como a Dios. Pero Jesús era el centro de la envidia de los religiosos. ¿Quién no quería? Ellos viviendo como vivían y veían a Jesús ese poder que Dios le daba, esa credibilidad que Dios le daba, que los judíos ya no tenían, los religiosos ya no tenían ante el pueblo, porque eran falsos, porque eran hipócritas, porque decían una cosa y hacían otra, porque eran los abusivos. Pero llega Jesucristo en esa justicia, Él es la justicia, en ese amor, en ese espíritu de Dios, en ese poder. Y aquí, y lo detienen, sabemos que Jesús vino a dar su vida por nosotros y está en este momento ante Pilato, cuando ya lo habían maltratado, lo habían insultado, lo habían golpeado, y Pilato le respondió diciendo, ellos le exigían a Pilato que lo crucificara porque él era el único que tenía el poder para matar de esa forma. Y dice, y Pilato les respondió diciendo en el verso 9, ¿quieren que les suelte al rey de los judíos? Porque en esas fiestas, esa fiesta de la Pascua, se acostumbraba a que les soltara a algún prisionero. Pero mira lo que dice el verso 10, porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. La envidia es tan evidente y sin embargo es un pecado tan justificable a los ojos de los hombres. Es tan fácil de justificarse la gente cuando tiene envidia. Cuidado. ¿Por qué? Porque ese pecado de envidia o de celos, que es exactamente lo mismo, le atribuyen a la persona a la que envidian su propio pecado. Es decir, hacen culpable al otro por envidiarlo. Así que es tan fácil de justificar. Pero miren, Pilato no tenía el Espíritu Santo, pero la envidia es tan evidente que él lo sabía. Y verso 11, más los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Y eso hacen los envidiosos.
levantan a los demás contra los que envidian. Y así lo hacen en las familias, decíamos, lo hacen y se ponen y hacen guerra. Por ejemplo, si un hermano o una hermana es privilegiado por los padres, así como hicieron los hermanos de José, se levantan entre ellos y entre ellos empiezan a estimular esa envidia. Entre ellos empiezan a hacer una complicidad en contra de la otra persona. Y así pasa también en los países, pasa en las congregaciones, y son capaces de destruir al que envidian. En Mateo 20, del 1 al 15, Jesús da una parábola donde describe los obreros de una viña. Y dice el verso 1, voy a leer algunos versículos nada más. Dice el verso 1, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Pero aquí nos describe Jesús que unos los contrató a las 6 de la mañana, otros a las 9 de la mañana, y a cada uno los contrató a diferente hora. Pero desde el que contrató a las 6 de la mañana, le dijo, oye, ¿quieres ir a trabajar a mi viña? Te voy a dar un denario de pago. Y luego contrató otro a las 9 de la mañana y le ofreció lo mismo. Y luego contrató otro a las 12, otro a las 3 de la tarde, y a todos les ofreció un denario de pago. Cuando dieron las 6 de la tarde, que terminó la jornada de trabajo, entonces se formaron para que les pagara. Y bueno, el que empezó a las 6 de la mañana, pues se enojó porque le pagó lo mismo que al que entró a las 3 de la tarde, ¿no? Entonces uno trabajó 12 horas, otro trabajó 9, otro trabajó 6 y otro trabajó 3 horas. Y luego dice que los primeros, verso 10. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Cuidado, porque esto se da una y otra vez entre los envidiosos. Una persona envidiosa quiere decirle al otro, quiere decirle al papá o a la mamá, no le dejas el dinero a este hermano o a esta hermana y no lo ayudes. Y no, ¿por qué? Porque se sienten con el derecho de tenerlo todo ellos. Y entonces no solo agreden al envidiado, sino que quieren manipular al que los bendice, al que los ayuda. Le quieren hasta quitar el dinero al otro. ¿Te das cuenta? La envidia hace eso. La envidia igual, ay, pero ¿por qué ese se acaba de convertir y ya está sirviendo y yo tengo tantos años? Pues tal vez por eso. Tal vez porque tu corazón no es sincero y lo único que quieres es figurar y envidiar lo que los otros tienen. ¿Por qué por qué a ella le dieron un marido, Dios le dio un marido tan extraordinario? Y a mí, ¿por qué? Pues por eso, codiciáis y no tenéis, dice la Biblia. Ardéis, mordéis de envidia y por eso, porque pides mal, por eso no tienes lo que quieres. Analicemos nuestro corazón. Cuando a mí me da coraje que otro tenga algo que yo quiero o que le vaya bien a alguien que yo considero que no es suficientemente cristiano, que no es suficientemente bueno, que no es suficientemente apto, que no es suficientemente lindo, que no es suficientemente lo que yo creo que debe ser y que yo sí lo soy, eso es envidia. Eso es envidia. Deséchala de tu corazón. Si estás pensando en alguien, ¿y por qué tiene esa vida? ¿Y por qué si yo? Y la Biblia también habla, nada más que en este momento el Señor me lleva a dar el estudio a estos puntos, pero también la Biblia hace referencia a que no debemos envidiar la prosperidad de los impíos, porque eso sí está terrible. Es
menospreciar lo que Dios nos da y nuestra relación con Dios. A otros que envidiaron y les costó muy caro y los persiguieron fue a los apóstoles. En Hechos 5, del verso 12 al 18, pero voy a leer este verso. Obviamente predicaban, la gente se convertía, la gente sanaba. Los sacerdotes, los escribas, los fariseos, ellos no sabían, no podían hacer milagros. Entonces imagínense la popularidad, porque muchos no seguían a Pedro y a Pablo y a todos los apóstoles, así como tampoco siguieron a Jesús por Jesús mismo o por la palabra. Lo seguían porque les daba de comer, porque los sanaba, porque les hacía milagros. Entonces la popularidad que tenían los apóstoles, los religiosos dijeron, pues ya matamos al líder y se acabó el problema. Pues no, porque no mataron a un líder, mataron al Hijo del Hombre. Y bueno, no lo mataron, fue eso técnicamente, pero Jesús dio su vida por nosotros. Pero a partir de ahí se estableció la iglesia de Jesús. Entonces, verso 17, bueno, Pedro y Juan son perseguidos aquí, y en el verso 17 dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos, y echaron mano a los apóstoles y les pusieron en la cárcel pública. Luego llegó un ángel y les abrió la cárcel y volvieron a predicar. Pero aquí el asunto es, cuando la envidia la tiene una persona menor, es capaz de actuar debajo de la mesa, es capaz de levantar una calumnia, un rumor sobre una persona, destruir su matrimonio, destruir su reputación. Pero cuando el envidioso es un poderoso, cuidado, porque vemos las peores injusticias, terribles, suceder. Y no hablo que tenga que ser un poderoso a nivel nacional, ¿verdad? Puede ser el poderoso de la casa, puede ser el padre de familia. Y podremos pensar, ¿pero cómo un padre puede envidiar a un hijo? Sí, un padre puede envidiar la prosperidad de un hijo. Y si el hijo no le da lo que él quiere, puede manipularlo, puede atacarlo, puede intentar destruirlo y poner a toda la familia en su contra. Eso es real. Y bueno, uno de los mayores ejemplos, el primero de hecho de celos, bueno, no el primero porque ahorita vamos a ver dónde surge, pero uno de los mayores ejemplos de celos y envidia lo vemos en Génesis 4, ¿verdad? Con Caín y Abel. Y dice que bueno, nació Caín y nació Abel, y Caín se dedicaba a la agricultura y Abel era pastor de ovejas. Y aconteció, verso 3, ahí capítulo 4, versículo 3, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Dios. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Es lo que decíamos, una persona envidiosa se le nota, está furiosa. Tú ves a una persona envidiosa en una boda, está furiosa porque la amiga o la que le llama amiga es la que se casó y tiene una boda linda, y entonces tú ves a la envidiosa que critica todo y es capaz de decir que su boda fue mejor, aunque no se haya comparado, y todo quedó mal y se ve mal y el vestido le queda horrendo y la comida está horrible, y ahí puedes entender y verle la cara que tiene a un envidioso. Y entonces Dios le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Ya sabía Dios lo que Caín iba a hacer. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ya,
llegó al extremo, al colmo de la envidia. No tengo la gracia de Dios. Le dice Dios, si tú cambias, Dios estableció las ofrendas que se le iban a levantar a él. Y Caín decidió hacer lo que él quería. ¿No es cierto que a veces hacemos eso? Dios dice, haz esto, y nosotros decimos, no, mejor hago esto para que le agrade a Dios. De ahí vienen todas las religiones. De que un iluminado y una persona religiosa con iniciativa se le ocurre decir que a Dios hay que servirlo de esta manera o de esta. Y todas las religiones parten de ese punto. Por eso Cristo no es una religión. Por eso el que ama a Jesús debe caminar como Él caminó. La Biblia es la única autoridad y la única palabra de Dios, y donde está incluida la perfecta voluntad de Dios y lo que Él revela para nosotros. Punto, y se acabó. Entonces no hay ningún punto de partida, no hay ninguna cabida, para la envidia en nuestro corazón. No existe. Ahora, ¿de dónde viene este pecado tan terrible? Y como siempre vamos al inicio, donde se generó todo, en Génesis 3. Ahí donde nos marca la desobediencia del hombre. Fíjate bien. Y sé que he leído este texto muchas veces, pero es que de aquí se genera todas las obras de la carne y todo con lo que estamos batallando muchas veces. Pero la serpiente era astuta, Satanás, más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Ya sabemos que el diablo siempre empieza con una mentira o con una exageración para que la gente diga, ay, es cierto, Dios es tan exigente, ay, ser cristiano es que no puedes hacer nada, ¿no? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, y ahí va la primera exageración, ni le tocaréis para que no muráis. Dios nunca dijo eso, ¿verdad? Pero entonces ya empezamos ahí con la religiosidad. Entonces la serpiente, fíjate bien cómo empieza aquí el enredo. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Primera, Dios es un mentiroso, porque no van a morir, Dios los engañó. Está ahí entre líneas. Verso 5, sino que sabe Dios que el día que coman de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Te das cuenta de lo que el diablo hizo? Satanás siempre quiso ser como Dios. Satanás se quiso sentar ahí junto a Dios a reinar. Semejante poca cosa. ¿Cómo se atreve a compararse con el Creador, con quien lo hizo? Entonces, como él no se pudo salir con la suya, y este es el sistema operativo de Satanás, que hace esquemas y la gente cae y solitos hacen las obras del diablo aunque ni él participe. ¿No es esto lo que pasa con un envidioso? Lo que hablábamos. Como yo no me salí con la mía, entonces voy y convenzo a otros para destruir al que yo envidio, para ir contra el que yo envidio, ¿no? ¿No hicieron eso con Jesús? Como los sacerdotes no tuvieron éxito con sus calumnias y todo lo que hacían porque Jesús los evidenciaba en su pecado, entonces fueron y levantaron a toda la masa que no razona por sí misma y hace lo que le dice un líder, y entonces para destruir al que ellos envidiaban. Igual con los apóstoles, igual en las familias. ¿Te das cuenta de dónde viene todo este juego diabólico? Sabe Dios que el día primero Dios los engañó, porque si ustedes comen van a ser como Dios. ¿Quién le dijo a Eva que ella tenía que ser como Dios? Pero ¿en qué cabeza cabe que Eva podía ser como Dios? Y entonces inyectó en ella la envidia, envidiar a Dios, codiciar ser como Dios, envidiar ser como Dios. Por eso cayó. ¿Cómo es posible? ¿Cuántos en este planeta envidian a Dios y se constituyen a sí mismos dioses? Iluminados, que son los que tienen la única verdad.
los que manipulan a los demás. Y literalmente unos se aparecen ahí como, según esto, como Jesucristo, como esos que ordenan a los ángeles. ¿Y quién les dijo? ¿Y quién nos dijo a nosotros que podemos ser como Dios? Y que nosotros sabemos mejor que Dios cómo son las cosas. Cuidado cuando envidiamos lo que no nos pertenece. Cuando envidiamos el poder, el reino, el poder o la gloria, como dijo Jesús, porque tuyo es, oh Dios, el poder, el reino y la gloria. No puede ser que permitamos esto en nuestro corazón. Y cuando no nos sometemos a Dios, queremos ser como Dios. Queremos dominar aún sobre nuestra vida. Y por eso cayeron. Envidiaron a Dios. Satanás contaminó a Eva, ella contaminó a su marido de su soberbia y de su envidia. Se creyeron merecedores de ser como Dios. Qué terrible, ¿no? Mira lo que dice aquí en Isaías 14, del 12 al 17. Mira lo que Dios dice de Satanás. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Poca cosa es. Eso de poca cosa no está ahí, eso lo digo yo. 17. Que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Esto es lo que Dios opina del diablo. Esto es el envidioso de envidiosos, el soberbio de soberbios. Se llenó de soberbia, quiso poner ahí su tronito y su reinito junto a Dios, y Dios lo aventó a la tierra. Dice la Biblia que cayó ahí en la tierra como un rayo. Así que Jesús lo dijo ahí en Lucas 10, 18. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Cuando ellos estaban predicando, cuando los apóstoles predicaban el evangelio, y dice que aún los demonios se le sujetaban, Jesús era lo que veía a Satanás caer como un rayo. Todas sus huestes de maldad y todas sus obras. ¿Verdad? Porque para esto vino el Hijo del Hombre, a deshacer las obras de Satanás. Entonces, la envidia es terrible, es el pecado, la soberbia y la envidia son los primeros pecados que se dieron en Satanás y luego en Adán y Eva. Y bueno, ahora nos damos cuenta que si actuamos de esta manera, nuestros hijos van a seguir ese ejemplo. Como les decía, conozco personas, hombres y mujeres, padres con sus hijos, que toda la vida han sido envidiosos. Entonces inyectan eso en sus hijos y justamente ellos hacen lo mismo, les dicen en los mismos argumentos, ¿no? Para que se puedan justificar. Ay, es que te tienen envidia. Y si no te ganas el premio, es que te tienen envidia. Y si no eres tan bonita como la otra, o la otra es más popular, es que te tienen envidia. Cuidado, Cuidado, las consecuencias fueron terribles para Adán y Eva y para su descendencia. Y este es justamente el esquema el mismo esquema que estábamos hablando, perdón, pero se me cerró esto aquí, es el mismo esquema en el que los educan. Tú te mereces todo. Y a veces se los dicen abiertamente o a veces con la actitud.
El niñito llora y berrea y todo el mundo se tiene que aguantar en un evento o en una reunión familiar o en la congregación y nadie le puede decir nada al niño porque pobre, la mamá le brinca encima, ¿no? O el papá. Tú eres el único que se merece todo. Así que lo que los demás tienen tú puedes tomarlo. Tú puedes agredir a los demás y todo el mundo se tiene que aguantar porque tú eres el único que merece todo. La otra persona no merece lo que tiene. Entonces empiezan a inyectar esa rabia, ese veneno en esos niños y a sentir esa codicia y a sentirse que los demás merecen un castigo por tener lo que ellos quieren, ¿verdad? La otra persona merece un castigo por tener lo que tú quieres y entonces los golpean, les quitan las cosas y cuando crecen de adolescentes se roban las cosas. Pero si los padres creen que educando a sus hijos de esa manera con ellos van a ser tan lindos, están muy equivocados. Por eso vemos tantos hijos desviados en sus actuaciones, agreden a sus propios padres y lo que sembraron lo van a cosechar los padres en esos hijos. Ahora, como comentamos anteriormente, la envidia y los celos son exactamente lo mismo. ¿Qué pasa cuando hay esta rivalidad entre los hermanos? Bueno, ¿cómo pararlos? Número 1, no alimentes la soberbia en tus hijos. No les digas, eres el más inteligente del mundo. Dile, tienes la suficiente inteligencia para hacer lo que Dios te puso a hacer. Ya sea la escuela, ya sea un deporte, ya sea comportarse correctamente. O no les digas, eres el más guapo del mundo, porque donde alguien les diga, llegue otro más guapo o más bonita, va a ser terrible. Enséñalos a recibir la identidad de Cristo para que entiendan que no son más ni menos que otras personas. Enséñalos a recibir la identidad de Cristo, por favor. Enseña a tus hijos y por favor hazlo tú, a gozarte con la bendición que otros reciben. Educa tu corazón, sométete a Dios. Y si alguien recibe el coche que tú estabas esperando y por el que has orado tanto tiempo, y otro lo tiene tu primo, tu hermano o alguien de la congregación, gózate, aprende a dar gracias a Dios. Recibe con gozo y felicita a esa persona, doblega tu soberbia, doblega tu arrogancia, para que aprendas a ser como el Señor Jesús, manso y humilde. Y a tus hijos enséñales que si tienes 3 hijos y uno recibe en su cumpleaños más regalos, porque es más popular que los demás. Enséñalos a amar eso, a bendecirlo, a gozarse, a deleitarse. Y al que recibe más, enséñalo a compartir, enséñalo a participar a sus hermanos, enséñalos a amarse. Instrúyelos con la parábola de los talentos y la del Señor de la viña que vimos. Dios es el que hace la justicia, no nosotros. Enséñales que Dios a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Que unos tienen más talento para la música y otros para los deportes, y otros para las ciencias, y otros son más populares, y otros son más alegres, y otros son más callados y más intelectuales. Por favor, enséñalos, instrúyelos. Tienes suficiente palabra en 66 libros de la Biblia para que enseñes a tus hijos a hacer lo correcto y a saber que nadie tiene lo mismo, que los hijos varían, que tienen, aunque sean educados por los mismos padres, unos van a ser más exitosos financieramente, otros en otras áreas. Enseña a tus hijos eso, a ser mansos y humildes de corazón, pero que todo, así sea más o menos que los demás, todo es bendición de Dios. No formes rivalidad, no fomentes la rivalidad entre los hermanos. No fomentes, ay, es que tu hermano sale mejor en la escuela que tú. Pues entonces esmérate por ayudar al que no sale tan bien en la escuela y reconoce su esfuerzo. Tal vez el que siempre saca puros 10 no tiene ni que estudiar, o coge el libro 15 minutos y saca un 10. Y el otro tiene que estar 3, 4 horas, 2 días ahí pegado a un libro para poder sacar un 8.
felicítalo, fomenta la autoestima en tus hijos. Que si Dios le dio ese don y que a esta le cuesta trabajo, pues ayúdale. Y si él está estudiando, felicítalo porque se esforzó y reconoce el esfuerzo que hace. Tampoco, además, enséñales que cada uno tiene sus dones, sus talentos y un propósito específico de Dios. No es mejor hijo el que hace lo que tú quieres o el que estudia o continúa con tu negocio, porque tiene otros dones y otros talentos. No fomentes la rivalidad, no hables mal entre tus hijos de unos con otros. No alabes exageradamente las cualidades de un hijo o de un nieto, porque vas a provocar que los demás tengan celos y envidia. Y además, por favor, no permitas el pecado. Confronta el pecado y llámalo por su nombre. Díselos así desde que son pequeñitos. La envidia y los celos son pecado. No envidies a tu hermano, no envidies a tu hermana. Ámalos a todos, pero cada uno es diferente. Pídele a Dios sabiduría. Castiga al provocador igual que al agresor. Castiga al que está molestando como el que responde violentamente. No, en cuestiones de castigos y en cuestiones de dar premios a los que cuando tú lo estableces por cumplir una meta, por lograr, no los premios de todo, porque entonces pues no van a saber lo que es ser responsables, pero cuando tú les prometes algo, cúmpleselos y sé justo con tus hijos. Así el que se porta mal todo el tiempo, castígalo todas las veces que sea necesario, pero el que siempre es un angelito y ese día se portó mal, castígalo también, para que no fomentes celos y envidia en los demás. Y ama a tus hijos, ámalos a todos. Y demuéstraselos. Dios te va a guiar cómo demostrárselo a uno porque son diferentes. Recuerda que como dice Colosenses 3:14, el amor es el vínculo perfecto. Y quiero terminar solamente hablando un momento sobre los celos entre cónyuges o parejas. Mira lo que dice Santiago 3:16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Contención existe cuando uno de los cónyuges no deja vivir al otro con sus celos. Lo restringe y se mete en todo y lo critica en todo y quiere que esté encerrado y que no hable con nadie y que no conviva ni con la familia ya cuando se casan a veces. Eso es contención, como un muro de contención, contenerlo. Lo critica en el vestido. Obviamente estamos hablando dentro de la santidad, ¿verdad? Dentro de lo correcto. Pero quiere restringirlo en todo, quiere dominarlo en todo. Así es una persona celosa. Y la persona celosa, el cónyuge o la pareja celosa, es un envidioso. En una ocasión hablé con un varón ya mayor, con un hombre mayor, tenía casi 50 años de casado y seguía haciéndole unos dramas a la esposa en público, unos escándalos de celos ridículos, porque además él lo hacía para tenerla a ella sojuzgada y para ponerla en vergüenza delante de los demás, porque según él todo el mundo se le quedaba viendo. Y entonces le dije, pues te equivocaste de persona porque te casaste con una mujer muy guapa y que aunque es muy recatada para vestirse, pues claro que llama la atención, porque es elegante, es una persona muy educada, entonces la gente voltea a verla. Dije, pero el problema no es ese, el problema es que te da envidia que la vean a ella y no a ti, porque cuando esta persona llegó y te coqueteó abiertamente, la mesera, y estábamos en un restaurante, y te coqueteó abiertamente, no te molestaste ni hiciste un escándalo por esa conducta reprobable, ¿verdad? Ese es el problema, y date cuenta, si tú eres celoso con tu pareja, y no hablo de algo que sientas que hay una pertenencia, sí, porque Dios la pone, ¿verdad? Por eso es el matrimonio, hay exclusividad ahí, nadie puede entrar a dividir un matrimonio, por supuesto que hay, y te puede molestar que alguien venga y le falte respeto a tu esposa o a tu esposo, pero de eso los celos, esa obsesión y esa envidia de que
mi cónyuge o mi pareja tenga la atención que yo no tengo, eso es un pecado. Y cuidado, porque destruye una relación. La gente envidiosa destruye a los demás, pero también se destruye a sí mismo. Muchas gracias por conectarte. Yo soy la hermana Mónica Lara y te recuerdo que nuestro estudio queda ahí grabado para que le pongas like, para que lo vuelvas a escuchar y para que lo compartas. Formes parte del instrumento de Dios para llevar la palabra a quien la necesita. Te espero el próximo viernes y te deseo una semana gloriosa, libre de toda envidia, libre de los celos, que son como la muerte, dice la Biblia. Y que el Señor te bendiga. Buenas noches.